Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 8:05. Le doy la más cordial bienvenida a la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 87 de la emergencia por el coronavirus. Hoy es miércoles 10 de junio. Llevando la cuenta que hace el doctor Huerta, 163 días lleva en el mundo el coronavirus. Las cifras, protocolo abridor de este programa, bueno, 208.823 casos en grueso, ¿verdad? Las cifras de ayer a hoy también son relevantes. Tome nota, fíjese bien, han aumentado las pruebas, 28.065 pruebas, 28.065 pruebas de ayer a hoy. Los casos positivos de ayer a hoy, 5.087, hemos subido. Suben las pruebas, suben los casos positivos. La parte lamentable en esta estadística son los 165 muertos que se cuentan solo de ayer a hoy. A esas 165 familias, nuestro abrazo más sincero y la dedicatoria de este programa para todos ellos. Negativos dieron 22.978 de ayer a hoy. Hospitalizados, acá viene la parte esperanzadora, solamente 13 de ayer a hoy. Y las altas, este es un número que hay que tomar en cuenta. 5.102 peruanos han salido de alta de ayer a hoy por el coronavirus. Bien, bien. Esas son las cifras. La preocupación viene también, son varias preocupaciones, pues, ¿no? Esta megacrisis, creo que ese es el título que cabe ya en estos 87 días, ¿no? Esta megacrisis ha desatado crisis particulares, temáticas, por sectores, ¿verdad? Hay una preocupación muy intensa en las pequeñas empresas, las microempresas. Al inicio de esta semana, según da cuenta el Diario El Comercio, el gobierno ha tenido 6 reuniones con diferentes sectores, partidos políticos, gremios empresariales. ¿Para qué? Para recoger sugerencias para el escenario post-estado de emergencia, para el escenario post-pandemia, ¿no? O post-estado de emergencia, para ser más rigurosos con los términos. Y hoy se han producido reuniones con los gremios, precisamente los gremios empresariales. ¿Qué novedades de allí? ¿Qué de alentador? ¿Qué de motivador puede tener la cita de hoy en Palacio de Gobierno? Pues le vamos a hacer esas preguntas al señor Jorge Ochoa, que es presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Ochoa, muy buenas noches, bienvenido a RPP. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Aquí muy atentos y preocupados, tomándole el pulso a la situación de las pequeñas empresas, las microempresas, el grueso empresarial del país, la mayoría significativa, pujante de nuestro país. ¿Qué novedades después de la reunión en la PCM, señor Ochoa? La situación de las MIPES es preocupante. Bueno, definitivamente es preocupante. El análisis de esta pandemia es que, si bien es cierto, para muchas personas lamentablemente ha quebrantado la salud de muchas personas, pero lamentablemente para muchísimas empresas, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa, esta pandemia ha resultado letal. Respondiendo a la pregunta, nosotros como empresarios siempre estamos abiertos a tener reuniones no solamente con las entidades del Estado, con las entidades de la academia, con la sociedad civil, etcétera, por nuestro compromiso de seguir adelante, ¿no? Esto es muy muy importante que ante una situación compleja como esta, nosotros sigamos adelante y busquemos una solución lo más pronto posible. Ahora, ¿cuál es el número de MIPES que están aplicando la reinvención, el giro del negocio para poder operar en medio de esta pandemia, señor Ochoa? Bueno, el número en realidad es bien difícil que nosotros lo determinemos, ¿ya? Pero sabemos que, por ejemplo, de las empresas formales, aproximadamente 22.700 empresas se han acogido a la suspensión perfecta. De este universo de empresas formales,
el 80% más o menos es empresas que son menores, o sea, entre 1 y 10 trabajadores, ¿no? Entonces, de hecho, de este universo de empresas, uno podría, digamos, inferir que tenemos una probable reinvención de la empresa. Sin embargo, el efecto dentro de las empresas informales o dentro de muchas empresas que no pudieron acogerse a la suspensión perfecta es realmente impredecible. Caramba. Ahora, vamos por partes, ¿verdad? ¿Cómo están llevando la situación con SUNAT? Porque ahí viene un punto clave también, ¿no? ¿Cómo los está tratando la SUNAT? ¿Qué facilidades se les está dando en materia tributaria? Bueno, dentro de los males, quizás SUNAT ha entendido o ha reconocido que tiene que mejorar el tema de fraccionamientos, aplazamientos, etcétera. Y bueno, se han dado una serie de normas vinculadas a la presentación extemporánea de declaraciones juradas, de pagos, etcétera. Sin embargo, esto es temporal, ¿no? Porque una vez que pase la pandemia, SUNAT con justo derecho va a tener que cobrar los intereses, las multas, los tributos que no cobró. El problema está que de acá a, 90 días o, unos 2-3 meses, no sabemos si las empresas van a tener la facultad financiera como para hacer frente a pagar los tributos, ¿no? Nosotros habíamos estimado al inicio de la pandemia que las empresas podían resistir 15 días. Ya estamos en casi 90 días. Claro. Ahora, de este grueso que usted nos señala, estas más de 22.000 empresas que se han acogido a la suspensión perfecta, que de ese grueso el 80% son microempresas, ¿cuál es, lo esperanzador? Es decir, ¿existe posibilidad que esas empresas puedan mantenerse haciendo este cálculo que usted bien señala, que recuerdo muy bien, dijeron podemos aguantar 15 días, cuando ya eran 30 decían nos estamos ahogando y ya vamos 87 días, de ese grueso que se ha acogido a la suspensión perfecta, es decir, que tiene una proyección de poder, digamos, subsistir, poder sobrevivir, ¿cómo calcula usted, digamos, esa supervivencia, ese mantenerse? Claro, el tema acá es que se dictaron una serie de salvavidas para las empresas, no solamente la suspensión perfecta, sino también el subsidiar parte de la planilla de las empresas para aquellos trabajadores que ganaban menos de 1.500 soles, etcétera. Hubo una serie de normas que en el qué suenan interesantes, suenan buenas, suenan importantes, ¿no? Yeah. Pero en el cómo, la realidad nos demuestra que muchas empresas que nunca dejaron de operar, nunca dejaron de funcionar y quizás pues tenían trabajadores que ganaban poquito, recibieron este subsidio del Estado, ¿no? Adicionalmente, si nosotros vemos cómo Reactiva Perú o FAEMIPE ha beneficiado a las empresas, el diagnóstico es que lamentablemente estos fondos o este financiamiento no ha llegado a la mayor parte de empresas, ¿no? De hecho, de los 27.640 millones subastados por los bancos, ¿no? Sí. Con el subsidio de Reactiva Perú, ajá, pues simplemente 204 millones han sido para créditos de menos de 20.000 soles, ¿no? Entonces, mientras que más o menos como 8.600 millones, aproximadamente son créditos entre 5 y 10 millones. Obviamente, la lógica nos dice que un microempresario o un pequeño empresario no pide o no le van a dar entre 5 y 10 millones de soles por Reactiva Perú, ¿no? Entonces, ¿pero dónde está la traba? ¿Dónde está la traba? ¿En los bancos? ¿Los activos? Es que muchas de las empresas no están registradas en los bancos, no tienen historial crediticio en los bancos. Entonces, claro, es un poco más difícil para los empresarios acceder no a créditos de 5 o de 10 millones de soles, ¿no? Sino a créditos un poquito menores que sirvieran como salvavidas, ¿no? Para hacer frente a esta situación complicada, ¿no? Esperamos que el Reactiva 2
sea un poquito más democrático y que llegue a un mayor número de empresas. Es decir, que con el FAEMIPE y con Reactiva Perú, ¿qué cantidad de empresas se han visto beneficiadas o qué cantidad no se ha visto beneficiadas? La mayoría, en todo caso, si no tiene una cifra exacta, ¿han podido acceder a FAEMIPE o a Reactiva? Bueno, la gran mayoría de empresas no. Si estamos hablando que se esperaba que este Reactiva Perú llegue a 315.000 empresas o a 350.000 empresas, vemos que la realidad es que no ha sido así, ¿no? Lamentablemente no ha sido así. Pero bueno, estamos nosotros optimistas de que esta situación pueda ser revertida y que mejore, ¿no? Uh-huh. Un detalle adicional, ¿no? Para aquellas empresas grandes, la tasa a mayo de este año en promedio es menor al 1%. Más o menos, para hablar de manera sencilla, podría ser 1.5%. Mientras que para las pymes o MIPES, la tasa continúa en el 15%. ¿Por qué? Entonces, porque precisamente no han accedido a estos préstamos, y estos préstamos que venían con una tasa preferencial realmente no han accedido. Entonces es como una prueba ácida. Así es, ese es el mundo al revés. Son los más chicos los que necesitan justo menores intereses y les ponen los más altos. Es una locura. O continúan con los intereses tradicionales, regulares, pre-COVID, digamos. Así es. Bueno, señor Ochoa, permítanos 2 minutos, tenemos que ir a la pausa, pero justamente lo importante sería, haciendo esta evaluación dramática, preocupante, si es que han podido alcanzarle estas ideas o estas preocupaciones, ¿no?, al gobierno en la reunión de hoy, y qué respuesta han tenido. Antes, la pausa. Regresamos con Jorge Ochoa, presidente del gremio de la pequeña empresa, la más gruesa, la más importante, la mayoritaria, aquí en La Rotativa del Aire. 8:20, esto es La Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 87 de la emergencia por el coronavirus. Estamos manteniendo una entrevista muy oportuna con el señor Jorge Ochoa, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, y nos está contando realmente cosas que, decíamos antes de ir al corte, parecen del mundo al revés, porque les ponen más intereses para acceder a los préstamos de Reactiva, o mejor dicho, ni los consideran, ¿no? Y les ponen pues tasas de 15%, y a las grandes empresas, ¿no?, les ponen 1%. Ahora, ¿han podido transmitirle al gobierno esta preocupación hoy día? Sí, Jaime. Digamos, no solamente nosotros como Cámara de Comercio de Lima, que agrupamos a 15.000 empresas asociadas, es decir, nosotros somos uno de los gremios que más empresas tiene asociadas, y gran parte de ellas, más del 90%, se considera como micro, pequeña empresa, sino también asistieron diversos gremios que expresaron la problemática de cada gremio, ¿no? Entonces, efectivamente nosotros no nos cansaremos de colaborar o de dar nuestros buenos consejos. Esperamos que estos sean escuchados, esperamos que no solamente sean escuchados, sino sean ejecutados, ¿no? Porque una cosa es el qué, como hablábamos al inicio, el qué, las normas son buenas, y otra cosa es el cómo, ¿no? Es cómo se llevan a cabo estas normas. De hecho, si una norma no es buena, definitivamente puede ser corregida, pero la idea es que todas las normas sean buenas desde el principio, ¿no? En este momento los empresarios estamos en un momento de control de daños, y en eso estamos, y seguiremos adelante. Y adicionalmente nosotros como empresarios formales, como empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa, estamos dispuestos a seguir peleando por nuestro país, a seguir luchando por nuestro país, porque en épocas difíciles como esta, nosotros paramos la olla del país. Entonces, adelante nomás. Vamos a seguir siendo optimistas y seguir trabajando con responsabilidad y con optimismo. Pero sobre este tema de los bancos, ¿hubo algún comentario? Bueno, definitivamente es una realidad que Reactiva Perú
y FAEMIPE, el FAEMIPE actual, Sí. debería llegar a una mayor cantidad de empresarios de la micro y pequeña empresa, ¿no? Definitivamente, eso es no solamente es producto de una reunión con las autoridades, sino es una realidad que estamos viendo permanentemente en las calles. Ahora, ¿cuántas MIPES formales se han vuelto informales? Es bien difícil calcular, Jaime, esa cantidad, ¿no? Lo que se dice es que aproximadamente el 70% de los trabajadores, o sea, la informalidad laboral es aproximadamente el 70%. Es decir, hablando de manera sencilla, 3 de cada 4 peruanos viven en la informalidad laboral. Presumo que con esta pandemia, que espero que sea breve, esa cifra podría aumentar. Ese es el riesgo, ¿no? Aumentar. Ahora, ¿cuál es el riesgo que ya tendrán ustedes rastreadas algunas MIPES que eventualmente vayan al cierre? ¿Se tiene mapeado eso ya? Bueno, hay sectores que están más claro, digamos, que son sectores un poco más complicados, ¿no? El tema, por ejemplo, de los restaurantes, ¿no? No todos los restaurantes van a abrir, no todos los restaurantes tienen un protocolo para abrir, ¿no? De ahí también todos aquellos negocios de retail, ¿no? Aquellos que dan la cara al público, tienen serios problemas en este momento de viabilidad porque están cerrados hace 3 meses y quizás algunos de ellos no van a abrir, no porque no quieran, sino porque, por ejemplo, ¿no? Si yo soy un productor de polos, ¿de qué me sirve producir si es que la tienda donde vendo mis polos no va a estar abierta? Entonces, no solamente hay un problema de la cadena de pagos que estábamos hablando al inicio, sí, sino estamos hablando de la cadena de suministro, de la cadena logística. Entonces hay gente que así quiera abrir, no le conviene abrir. Ahora, en ese grueso, ¿hay algún porcentaje, hay algún estimado que esté pasando por esta situación dura de un probable, un inminente cierre? En este momento, como mencioné, estamos en un momento de control de daños. No hablemos de cifras. No, es bien difícil hablar de cifras, ¿no? Lo único es que veamos qué es lo que está pasando en la calle. La gente ya está en las calles. La gente no sabe de la fase 1, de la fase 2 y mucho menos de la fase 3 y de la fase 4 que están por venir. La gente ya está en las calles. Entonces, el tema más allá de una cifra es ver que las personas ya están trabajando y que traten de trabajar de la manera más segura, de la manera más sana, respetando la vida, respetando la salud de las personas. Yo creo que tenemos tiempo para hacer un control de daños y calcular estadísticas. En este momento el tema es que la mayor parte de empresas deberían trabajar de manera responsable, ¿no? Ese es yo creo que en este momento ese es el concepto que deberíamos, claro, digamos, trabajar. Pero ese es otro asunto que bien puede haber sido materia de la conversación de hoy con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Es decir, lo que usted bien señala, la fase 2 había una gran expectativa, casi 800.000 empresas que, entendiendo siempre la estadística, el grueso, la mayoría son MIPES, pues eso es lo que ha tenido que haber pasado. Entonces, hay una posibilidad de esas 780.000 empresas que abran el grueso, porque se hablaba que a fin de junio el 80% del PBI debía estar caminando. Y ustedes son un grueso importante, ustedes son la mayoría. Así es, sin duda. Y hay un detalle adicional, Jaime, que entorpece o quizás traba que muchas empresas operen, ¿no? Porque hay muchas empresas que quieren hacerlo, pero las trabas o los requisitos burocráticos para que estas empresas operen, por ejemplo, ¿no? Registrarse ante el ministerio correspondiente, registrarse ante MINSA, contratar a una enfermera si tienes pocos empleados, y si tienes muchos más empleados, contratar a un médico a tiempo completo. Pero eso había cambiado. Supuestamente se habían acortado los protocolos, ya no había que ir al ministerio del sector, ¿no? Los empresarios decían, no, esto es la década del 70, ya no. Entonces se había cortado, el gobierno había señalado que el control iba a ser posterior. Claro, pero a pesar de ello, imagínate, en el Perú hay aproximadamente 2.700.000 empresas.
Entonces, registrar todos, por más que se hayan acortado, es lo que dije al inicio. Las normas debieron ser desde el inicio fáciles. O sea, ¿por qué nos vamos a registrar en 2 o 3 ministerios cuando podríamos registrarnos en un ministerio? ¿Para qué vamos a hacer un protocolo de 40 páginas cuando con 5 páginas de repente esto era más factible y viable, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, son lecciones aprendidas, pero en este momento que estamos en una fase de control de daños, debemos tratar de fallar en lo mínimo, ¿no? Definitivamente yo creo que las autoridades están escuchando y prestan oídos a las recomendaciones que hacemos los empresarios. Y bueno, espero que este diálogo no se corte, sino que cada día sea más importante, como digo, no solamente para el beneficio de alguien que finalmente busca sus intereses, ¿no? Nosotros los empresarios y los empresarios de la Cámara de Comercio, fundamentalmente, no trabajamos en base a intereses, ¿no? Trabajamos en base a principios. Claro. Muy bien, señor Jorge Ochoa, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, muchas gracias por esta entrevista y recojo sus palabras, si bien es cierto, lo vemos, ¿no? En las calles la gente está saliendo, la gente está buscando ganarse la vida, la gente está buscando llevarse un pan a la boca, están estas trabas que el gobierno prometió, ofreció, anticipó que se estaban recortando, que ya no iba a existir toda esta tramitología, toda esta papelería. Están ustedes en un control de daños, pero también yo sí les diría que sería bueno tener un rastreo, un marco, perdone que sea insistente con el tema, pero sí sería bueno tener, no sé cuándo, ustedes lo manejan mejor, qué cantidad de empresas están en tal situación, qué cantidad de empresas están en esta situación, también para que el gobierno en general y el sector productivo tenga claro por dónde atacar, ¿no? Ese es el interés por las cifras, ¿verdad? Así lo haremos, Jaime. Es nuestro compromiso. Muy bien. Muchas gracias por esta entrevista, señor Ochoa, y fuerza, fuerza que los necesitamos. Encantadísimo. Muchas gracias. Gracias. El señor Jorge Ochoa, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Hay un tema ahí con los bancos, ¿no? Que está reclamando el señor Ochoa. Él dice, ¿no?, que a las grandes empresas, que no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo. A las grandes empresas se les ha dado facilidades con el 1% de interés, ¿no? Para acceder a Reactiva. Pero a los pequeñitos, a los micros, a los pequeños, 15%. 15%. La idea es que sobrevivan, la idea es que pasen este tránsito doloroso, penoso, ¿no? Pesado, justamente sin morir, que no mueran a la mitad. Esa es la realidad. Eso es lo que está necesitando la mayor cantidad de empresas que hay en el Perú. Es decir, los micros y los pequeños. Y ojalá el gobierno haya escuchado este reclamo, esta preocupación, porque ellos quieren acceder a los créditos. Claro, pero no tienen activos o no tienen historial crediticio. De eso se trata. Que tengan historial crediticio, que comiencen a escribir un historial crediticio y que eso les permita luego acceder a más créditos, cumpliendo, honrando con los que accedan hoy, pero que accedan. Eso. Vamos a la pausa y regresamos.